Mariano Ignacio Prado, gobernó el Perú en varias ocasiones, siendo la peor de todas la de 1876 a 1879. Como sabemos, es en el año 1879 en el que estalla la Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico. Prado, tras el desenlace adverso para el Perú de la campaña naval y la campaña terrestre librada en el departamento de Tarapacá, decide viajar a Europa para poder comprar armamento y equiparar las fuerzas con el bando enemigo, dejando a Luis Lapuerta, un veterano general, como presidente provisorio. De este viaje se ha hablado mucho, pero lo cierto es que no pudo haber peor momento para que el presidente abandone el país, pues era un momento en el que la opinión pública se hallaba muy sensible. Nicolás de Piérola, aprovechando el momento, realiza un golpe de estado instaurándose luego como dictador. Esto hizo que el país se sumergiera en una inestabilidad política, cuando se encontraba en medio de una cruenta guerra. Cabe señalar que Prado partió al extranjero dejando en el Perú a su esposa y a sus hijos, los mayores de los cuales se encontraban peleando en el sur. 3 de ellos fallecieron durante el conflicto, uno de ellos es Leoncio Prado. Prado, en su defensa, dijo que no podía ser un fugitivo, ya que había dejado a su familia en Lima. Pero no cabe duda que sus decisiones afectaron al país. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, fue más que un presidente, un dictador, y estuvo en el poder de 1824 a 1827. La primera acción de Bolívar fue eliminar las fuerzas de José de la Riva Agüero, quien había sido presidente del Perú y se oponía a su llegada. El ejército realista tenía control de gran parte del territorio peruano y se aproximaba a invadir Lima. Es aquí lo que más se destaca de Bolívar, su habilidad estratega, es sin duda lo que más resalta en este personaje. Pues gracias a la ayuda de su ejército y sus estrategias se pudo vencer al ejército realista. Pero hay que recordar que Bolívar, cuando estuvo en el Perú, se creó una constitución prácticamente a su medida, lo cual favorecía más aún para que se convirtiese en dictador. Bolívar siempre vio al Perú como una gran amenaza para sus planes y sueños megalómanos, es por eso que partió a la mitad del territorio que históricamente era parte del Perú, me refiero a lo que hoy en día conocemos como Bolivia. Entre otras de las acciones del Libertador está que restituyó el tributo indígena, contribución que debían pagar los indígenas peruanos por el solo hecho de ser indígenas. José de San Martín había abrogado esa contribución en 1821. Karl Marx describe así a Bolívar: falso libertador que simplemente trataba de preservar el poder de la vieja nobleza criolla a la que pertenecía. Augusto Bernardino Leguía y Salcedo gobernó el Perú, de 1908 a 1912, y de 1919 a 1930, siendo este último, conocido como el Oncenio. Es este período el más cuestionable. Durante el Oncenio emprendió la modernización del Perú, realizando importantes y numerosas obras públicas. Todas estas obras las hizo gracias al capital extranjero, principalmente estadounidense. Se realizaron empréstitos de la banca y de capitalistas norteamericanas, para diferentes obras públicas. Los banqueros americanos no solo aseguraron sus intereses, sino que exigieron la participación en los negocios públicos. Ante tal dependencia económica del Perú, la crisis mundial de 1929 tuvo efectos gravísimos en la economía nacional. Los sectores obreros, directamente afectados por el alza del costo de vida y la escasez de subsistencias, fueron los primeros en alzar su protesta. El ejército también mostró su descontento. La evidente corrupción administrativa, por la que allegados o amigos del presidente se beneficiaron a lo largo del régimen, así como la firma de los tratados con Colombia y Chile con cesión territorial, acentuaron más la oposición al gobierno. Se rumorearon acciones subversivas e intentos de asesinato del presidente. Finalmente el presidente renunció a su cargo en 1930. Anciano, enfermo, incomunicado y sin contar con asistencia médica, Leguía padeció un largo sufrimiento. El odio de sus enemigos políticos se desfogó sobre su persona. Solo cuando su salud se agravó fue enviado al Hospital Naval del Callao. Allí falleció en 1932 y ya nada quedaba de aquel hombre que era sinónimo de poder y opulencia. Alberto Kenya Fujimori gobernó el Perú 10 años y un poco más.
Durante su gobierno se dieron los actos de corrupción más grandes que la historia del Perú haya visto. Actualmente se encuentra cumpliendo condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción de su autoría. En 2004, la ONG Transparency International estimó en unos $600 millones la fortuna amasada ilegalmente por Fujimori durante los 10 años que estuvo en el poder. De este dinero solo un monto ha sido regresado al Estado. A pesar de todas estas graves acusaciones, una gran parte de la población ve con buenos ojos su indulto. Se le acusa de iniciar una intervención en los canales de televisión y periódicos para obtener el apoyo de estos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. A cargo de esta política estuvo el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien sería el hombre fuerte del gobierno desde la sombra. A finales de los años 90 el gobierno de Fujimori enfrentó una creciente impopularidad mientras se descubrían numerosos casos de corrupción, volvían las dificultades económicas y se hacían patentes las intenciones de este de perpetuarse en el poder. Fujimori se presentó como candidato para las elecciones generales del 2000 sin renunciar previamente a su investidura de presidente de la República, en las cuales él sale victorioso. En medio del caos político y la inestabilidad de su presidencia, Fujimori en su condición de presidente del Perú, viajó el 13 de noviembre a la cumbre de la PEC en Brunei Darussalam. Ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta explícita de garantías para su integridad física, Fujimori, desde Tokio, remitió por fax al presidente del Congreso de la República su renuncia formal a la presidencia y luego envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que renunciaba a la presidencia de la República. Alan Gabriel García Pérez estuvo al mando del gobierno del Perú en 2 ocasiones. La primera de 1985 a 1990. Y la segunda del 2006 al 2011. Pero es su primer gobierno, el cual más se le cuestiona, debido a sus desacertadas decisiones políticas. La política económica de García se caracterizó por presentar, en su política cambiaría, 2 tipos de cambio, uno oficial llamado dólar mercado único de cambios, dólar MUC, y otro que existía en el mercado negro, y, en su política monetaria, excesivas emisiones inorgánicas de moneda nacional. Igualmente se rechazaron los consejos del Fondo Monetario Internacional y se limitó el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos que por concepto de exportaciones obtenía el país. Esta decisión causó el retraso en el pago de la deuda externa y que el país fuera declarado, en un principio, como valor deteriorado y luego como inelegible por el FMI en 1986. Para inicios de 1990 estos índices alcanzaron el 854%, inflación acumulada a julio de 1990. La devaluación de la moneda fue altísima y durante su gobierno hubo que cambiar 2 veces la moneda oficial, Sole Inti, debido a que quedó rápidamente sin valor. Ello derivó en una gran especulación y en la escasez de productos de primera necesidad. Otro tema que sacudió el gobierno de García fue la actividad terrorista que alcanzó los picos más altos de violencia en los años de 1986 y 1988. Dentro de este contexto se produjo el caso de la matanza de terroristas amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima. El gobierno de García fue incapaz de detener el avance terrorista. Nicolás de Piérola Villena, gobernó el Perú en 2 ocasiones, de 1879 a 1881. Y de 1895 a 1899. Pero es, en su primer gobierno, el cual inició en 1879 el más controvertido. Durante este período Piérola afrontó la Guerra del Salitre. Los adversarios políticos de Nicolás de Piérola acusaron a este de politizar los mandos militares, al colocar en ellos a sus partidarios, fuesen o no militares, desplazando a experimentados oficiales. También se le achacó dividir las fuerzas peruanas, al organizar un inútil segundo ejército del sur, acantonado en Arequipa. En definitiva, los adversarios de Piérola responsabilizaron a este de la caída de las plazas de Tacna y Arica en 1880, al no brindarles apoyo logístico. Cuando los chilenos optaron por atacar Lima luego de sus triunfos en Tacna y Arica, Piérola, siguiendo la opinión de algunos consejeros militares, dividió el ejército de reserva en 2 débiles líneas de defensa al sur de Lima.
Otros de los reproches que se le hacen a Pierola es el no haber ordenado un ataque contra los chilenos, cuando estos, luego del saqueo y destrucción de Chorrillos, se hallaban alcoholizados y peleándose entre ellos. Pierola se negó a autorizar esta operación, pues la consideró muy riesgosa. Las derrotas en las batallas de San Juan y Miraflores hizo que Pierola huyera de Lima, dejando el gobierno sin dirección, declarando traidores a sus jefes militares que no pudieron vencer a los chilenos y a quienes no lo apoyaban en sus medidas. Aparte de ello, declaró como capital o sede de gobierno el lugar donde él se encontrase. Finalmente, se estableció en Ayacucho y desde allí sugirió la idea de resucitar la Confederación Perú-Boliviana para atacar por retaguardia a los chilenos. Sin duda, por sus pésimas y estúpidas decisiones, las cuales afectaron la participación del Perú en la guerra, podemos considerar a Pierola como el peor presidente del Perú.